Ya, muy bien, creo que ya estamos en la reunión. Voy a volver a compartir, chicos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Se entiende la tarea? Disculpe, doctora, ¿Podría ¿puede volver a volver a repetir, explicar por la favor? tarea, por favor? Ya. Vamos a buscar qué es una infografía. A ver, de los que estaban presentes ese día en la inducción, ¿qué han entendido que lo que es una infografía? ¿Ninguno? A veces cuando nos reunimos para hacer el trabajo en grupo, es uno solo el que... ¿Me escuchan, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ahí, a veces es uno solo el que Sí, maneja la computadora. ¿Cuál es el objetivo ahora? El objetivo es que todos logren manejar estas herramientas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en algún momento sí o sí van a tener que realizar ustedes el trabajo y subirlos. Por ejemplo, hay concurso de pósters que hacen los residentes, o sea, los médicos especialistas de casos clínicos. Y eso se puede hacer mediante una infografía. Antes teníamos que pagar a un diseñador gráfico para que vaya, nos lo haga y nos lo ponga en banner, ¿no? En cambio, ahora cada residente ya tiene más habilidades, cada vez son más capísimos y eso queremos desarrollar desde abajo. Y ustedes están en esto, ¿no? Entonces, lograron abrir el Canvas, tener su cuenta de Canvas. Los que me preguntan, ¿tienen Canvas? sí, doctora. Sí, doctora. Sí, Sí, entonces con el Canvas también pueden realizar una infografía. Se van a la opción porque dice no hay presentación, entonces se van a la parte de infografía y ahí es donde tienen que colar, pegar imágenes, teoría, lo que les llame la atención del tema, lo que logren ustedes investigar en base a estos 4 tejidos principales. Sí, está en el diseño instruccional que tienen que hacer este trabajo de esta primera parte. A ver, si revisan el tema 2 es largo, lo que vamos a ver, pero vamos a ir viendo lo más importante también. No es que vamos a ser patólogos, tenemos que tener base para poder entender la histología, no es que vamos a dedicarnos a trabajar de patólogos, pero si hay alguien que quiera dedicarse a eso, bueno, pues este es su inicio, ¿ya? Entonces, pueden cortar pedacitos de dibujos, de imágenes, ir armando. Esa es una infografía con la información. Así como han hecho el flujograma, igual, pero en una imagen. Y esa imagen lo vamos a subir de repente a un foro para que todos podamos apreciar los diferentes tipos de infografías que ustedes han realizado en relación a los tejidos. ¿Ya? Estábamos en eso. Ahora voy a tratar de compartirles de nuevo. Ahora sí. Entonces, este periodo más, vamos a ir trabajando sobre histología. Y ya para el siguiente vamos a ir viendo lo que es de IPS, ¿ya? Entonces, ¿qué decíamos? ¿Cómo estaba compuesta la membrana celular? Una de sus compañeras me dijo, es una membrana, está compuesta, es una bicapa lipídica, ¿sí? Y que tiene proteínas. Y que también está formada por una capa, una tricapa. ¿Y cómo está formada esa tricapa? Por fosfolípidos.
¿sí? Y proteínas. Entonces, ¿por qué es así? ¿Por qué es así esta función? Entonces, si vamos más específicamente, vamos a ver que existen moléculas fosfolipídicas. ¿Sí? Cada molécula de esta bicapa lipídica está conformada por una cabeza polar en la superficie de la membrana y dos colas asilo-adiposas. ¿Cuáles serían estas? Eso vamos a volver después. ¿Sí? Aquí tenemos la parte polar y aquí tenemos la parte no polar. ¿Sí? Asilo-adiposas, largas no polares, ¿sí? Que se proyectan hacia el centro del plasmalema. O sea, entre las dos capas, el centro se llama plasmalema, ¿sí? Entonces, se van a encontrar una frente a la otra capa, como si fuera un sándwich de mantequilla, ¿sí? Una primera capa es una capa de pan, la otra capa es otro pedazo de pan, y al medio está la mantequilla, ¿no? Lo mismo. Y se sostienen de modo conjunto. ¿Por qué se sostienen de modo conjunto? Porque tienen la cabeza que está hacia afuera, que es la hidrofílica, que va a estar en relación hacia la parte con el agua, y la parte hidrófoba, que va a estar en relación a la mantequilla, a la grasa, ¿sí? Entonces, van a tratar de repelerse, por eso es que se mantienen las dos. Ahora también van a estar integradas por una porción de glicerol, ¿sí? Que va a haber un grupo fosfato acá. El glicerol va a haber un grupo fosfato de cadena negativa. Entonces eso va a hacer que esté unido. ¿Qué más? También hay glucolípidos, colesterol. Existen proteínas en la bicapa lipídica, ¿no? Proteínas integrales. Aquí están las proteínas integrales también. Existen glucolípidos, oligosacáridos, ¿no? También hay proteínas periféricas, proteínas transmembrana. Esta sería una proteína transmembrana. ¿Por qué? Porque atraviesa toda la membrana. Las regiones van a proyectar tanto hacia afuera como adentro. Y aquí afuera pueden tener algunos lugares en los que también van a tener aminoácidos hidrófobos, ¿no? Para que puedan adherirse a algunos otros aniones para que puedan ingresar. ¿Sí? ¿Qué más tenemos en su libro? Entonces simula como un mosaico. ¿Cuáles serían las funciones de la membrana? Ya dijimos, ¿no? Hace rato, conservar la integridad de la célula, controlar los movimientos de las sustancias hacia el interior y exterior, permeabilidad selectiva. Entonces, si el día viernes yo les pregunto, ¿cuáles son las funciones de la membrana plasmática? ¿Qué me van a responder? El grupo 2. ¿Dónde están los del grupo 2? Les estoy dando sus preguntas de examen. Aquí, doctora. Sería conservar la integridad de la célula, doctora. ¿Qué más? Tienen que recitar como el Padre Nuestro, si les estoy dando sus preguntas. ¿Quién más? Regular las interacciones entre distintas células. ¿Qué más? Otro integrante. Despierten. Yo solita no voy a hablar. Otro integrante del grupo 2. Con Chanchulla y todos se están aplazando. Actuar como interfaz entre el citoplasma y el medio externo. Ya, ¿qué más? Otro. ¿Cuántos son? Son 10 por grupo. Ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deberían estar petando 6. Moléculas específicas. Ya. ¿Qué más? Transferir señales físicas y químicas intracelulares y fenómenos intercelulares. Entonces, estas preguntas pueden ser para el grupo 2, pueden ser para el grupo 3, para el grupo 4, para cualquiera. Ya les estoy dando chanchules. Yo soy de las personas que dicen, no están de más. ¿Cómo está estructurada la membrana plasmática?
¿Qué es la membrana plasmática? Otra pregunta en examen. Está conformado por bicapa de lípidos. ¿Qué más? Estrelaminar y está formada por fosfolípidos, en la cual la cabeza es polar y las colas apolares. Eso. Y la cabeza es hidrofílica, mientras tanto que las colas son hidrofóbicas, porque le tienen miedo al agua, así que por eso se esconde. Ya, muy bien. Y si les pregunto cuáles son los organelos de la célula, el grupo 5. Despierten, chicos. Mitocondria, citoesqueleto, ¿Qué más? Retículo plasmático, Endoplásmico y endoplasmático, ¿liso o rugoso? Porque ya les estoy mostrando, ahí están viendo, ¿no? Liso y rugoso. Ya, ¿qué más? ¿Dónde está el grupo aparato de 5? Golgi, aparato de Golgi, Golgi. ¿Qué más? Se roba la pregunta el grupo 1. ¿Doctora? El grupo 1 se roba la pregunta. Respondan ustedes, el 5 está durmiendo. Ya, pues los orgánulos sería el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, los lisosomas, peroxisomas, mitocondrias, el citoesqueleto y el núcleo, entre otros. Yo puedo completar con los centriolos, fagosomas, endosomas y creo que dijo los demás mi compañera. Ya, muy bien. Vamos despertando un poquito. ¿Y cómo está constituido el protoplasma? Para el grupo 4. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, doctora? ¿Cómo está constituido el protoplasma? ¿Qué es el protoplasma y cómo está constituido? El protoplasma es el citoplasma igual, ¿verdad? Ya les he dicho. No tienen que responder, no preguntar. Por eso tienen que estar atentos en la clase. Lo que pasa es que se sientan a calentar el asiento cuando uno no más sabe. Es el material viviente de la célula, ¿Ya? el que está Está, formado por los elementos y sustancias químicas. está la diapositiva por si acaso ahí. ¿Están leyendo? Sí, el protoplasma es la sustancia viva de la célula y el citoplasma extiende la membrana plasmática hasta la envoltura nuclear y el carioplasma es la sustancia que forma el contenido del núcleo. Ya, otra pregunta que les voy a hacer. Aparte, ¿qué más contiene el citoplasma? Hemos dicho. ¿Por qué tiene agua? Porque ocupa el mayor volumen en el citoplasma. En ella se van a disolver o suspenden sustancias inorgánicas e orgánicas. Ya. ¿Y cómo se llama esa agua que está ahí? El citosol. ¿Y qué contiene el citosol? A los organelos. Muy bien. ¿Qué más existe en el citosol? El citoesqueleto, que es un sistema de Túbulos. túbulos y filamentos Filamentos. para el soporte celular. Y también están las Inclusiones. inclusiones Como el plasmáticas. glucógeno. Entonces ya les estoy dando lipídicas. preguntas que les puedo hacer de esta semana.
¿Sí? También el sistema de órganos. ¿Qué es un sistema? ¿Qué es un tejido? ¿Qué tipos de epitelio hay? ¿Qué tipos de epitelio tenemos en esa imagen? El simple escamoso, simple cúbico, simple columnar, el estratificado escamoso, estratificado cúbico y el pseudoestratificado columnar y el tradicional. Ya. Muy bien, entonces más o menos vamos guiándonos, ¿no? ¿Cómo ayuda, no? Esto de tener las diapositivas. Entonces van a ir leyendo su libro desde la página, desde el comienzo, la mitad por lo menos vamos a llegar, ¿sí? Entonces aquí también estamos volviendo a ver, ¿no? El colesterol, los glucolípidos que están también dentro de la membrana plasmática. ¿Cómo están compuestos los glucolípidos? ¿Quién me quiere decir? A ver si tienen su libro a la mano. Proteínas integrales y proteínas periféricas. ¿Mm? Entonces, acá vamos a ir dejando de tarea. Para la siguiente clase van a ir leyendo lo que es, desde que dice glucocáliz. ¿Sí? Si tienen el libro. Desde glucocáliz, unas 5 o 6 páginas debe ser que va. Van a ir leyendo. Y aquí voy a continuar yo con la presentación y les voy a ir preguntando, ¿sí? Para que no andemos muy perdidos en la clase. ¿Hasta acá se entiende cómo vamos a ir trabajando, chicos? Por lo menos la parte de avance no es complicado, no es difícil para la materia, o sea, para cualquier materia. Se puede avanzar y se avanza rápido. La cosa es que se les quede. El cómo se les va a quedar es ya, pues los docentes sabemos, ¿no? Y porque sabemos, estamos en este prototipo, porque vemos que sí va a tener mejor resultado que como se aprende en otros lados. Hay estudiantes que ingresan y solo dan el examen parcial y listo, y sabrá Dios qué habrá aprendido. Entonces, la evaluación de ustedes va a ser semana a semana. Más o menos ya les he dicho que les voy a preguntar en la semana, ¿no? Para la siguiente clase ya les estoy diciendo, van a leer estas primeros desde glucocáliz, quedaremos a ver hasta dónde. ¿Quiénes tienen libro? Porque vamos a entrar a lo que es proteínas de transporte de membrana hasta transporte activo primario, secundario. Dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Hasta donde dice aparato de Golgi. ¿Han entendido? O sea, sí tienen una tarea. Hacer esto del tejido, pero ya van a empezar a leer, obviamente desde el principio, pero para la siguiente clase ya les voy a ir preguntando lo que dice glucocáliz hasta antes de aparato de Golgi. ¿Sí? Si van a ver, esta es una lectura que tienen que hacerlo a detalle. Y mejor si cada uno ya se empieza a hacer sus ayuda a memoria, que yo les aconsejo. O ir viendo específicamente, subrayando su libro, no sé cuáles eran las técnicas que tienen ustedes para estudiar. A veces un simple video no nos va a guiar, ¿no? Tenemos que entenderlo. Entonces yo necesito que para la siguiente clase sí vayan leyendo esta primera parte. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Doctora, ¿puedo hacerle una pregunta respecto al caso clínico? Exacto, ahora vamos a ir hacia el caso clínico. Porque ya hemos visto que lo que estamos avanzando, tenemos que avanzarlo porque sí, pero del caso clínico es otra cosa, ¿no? Entonces voy a dejar de compartir.
Adelante, ¿de qué grupo eres? ¿Cuál es el caso clínico que te ha tocado? De intoxicación, soy del grupo 3. Quería preguntar que anteriormente habían dicho que el caso clínico tenemos que relacionarlos con lo que vamos a avanzar en la semana, ¿verdad? Ahora estamos avanzando la estructura de la célula. En este caso, podría ser una pregunta que ¿cuál sería, cómo podamos relacionar la intoxicación por metanol con esto de la célula? Sí, he leído el caso clínico y está complicado, ¿no? Más es bioquímica. Yo creo que esto es más es bioquímica que, que histología. Sí, Entonces, si pero vamos igual leyendo, ¿qué un poco parte? difícil, ¿no? Relacionarlo con todas las materias. Claro, tienen que Sí. relacionarlo, no hay de otro, tenemos que encontrar. Entonces dice, bajo efectos del metanol, el característico, este alcohol está absorbido por la piel y vías respiratorias. ¿Por qué absorbe la piel? ¿Por qué este tejido absorbe el alcohol? Dice, este alcohol suele ser absorbido por la piel y vías respiratorias. ¿Sí? Alcanza el pico plasmático a los 30 a 60 minutos. Entonces, ustedes ya hoy día han aprendido lo que es el plasma, ¿no ve? Pero Está también, sí, el contenido citoplasmático y también en el plasma es lo que está en la sangre, ¿no? Es donde va a estar contenido los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Entonces, porque los glóbulos rojos también son células, ¿no? Eso hemos visto. Entonces, entra, una vez que esta sangre pasa al hígado, por eso es que han visto algo de anatomía del hígado. ¿Cómo llega a la sangre al hígado? Puede ser otra pregunta, ¿no? Y ahí está anatomía. ¿Cuáles son las arterias que van a llegar la sangre al hígado? ¿Dónde es metabolizado por el alcohol deshidrogenasa? Y bueno, eso ya es bioquímica, para posteriormente convertirse en ácido fólico. El metanol no metabolizado se elimina por vía renal y pulmonar. Entonces también tendrían que ver cómo está conformada la vía renal, la vía pulmonar, cómo llega, ¿no? Todo es más circulatorio en este caso. El proceso es lento y sus productos de degradación son responsables de la toxicidad. ¿Qué más les han puesto? Dosis, intoxicación por metanol. Aquí no hay nada de histología. Quizás por piel. ¿Por qué la piel puede absorber el alcohol? Hemograma, clínica, glucosa. 6,8 es una segunda fase coincidente con la citosis metabólica. Acidosis metabólica, ¿qué más? Yo creo que acá tendríamos que salir sobre el diagnóstico, se basa en la presencia de acidosis metabólica, ¿no? Acompañamiento de hipocalemia. Entonces, tal vez si hubiéramos avanzado un poquito más, hubiéramos visto cómo entra y sale, ¿no? El potasio, cómo entra y sale el calcio, el hueco aniónico. Entonces, en esta parte, la ausencia de acidosis metabólica no excluye el diagnóstico, ya que puede presentarse transcurridos 2 días y coexiste con metanolemias elevadas, o sea que existe bastante metanol en la sangre, sobre todo si se ha ingerido alcohol conjuntamente. ¿No? Entonces aquí va esto de histología, que es la parte que quiero que vayan leyendo. Los diferentes tipos de transporte celular en la célula, transporte de sustancias al interior, ¿no? Hay lisosomas, los tipos de transporte. A ver, si van hacia la página 37, yo tengo la edición, la tercera edición, dice gluconeogénesis, enfermedad de Pompe, glucosidasa, glucógeno. No sé si pueden irse ahí. ¿Qué página? Perdón. Hay un cuadrito.
El 2.1, principales enfermedades por enmalezamiento lisosómico. O sea, hay enfermedades que porque van a ingresar hacia la célula, diferentes toxicidades, dice una enfermedad específica, qué deficiencia hay y qué es lo que va a producir. Algo así tendrían que buscar un esquemita de lo que es la acidosis. Eso pueden encontrarlo más específico quizás en internet también. ¿Cuál es el tipo de transporte que se va a ver afectado cuando hay acidosis? ¿Qué tipo de transporte? ¿No? Hipocalemia, que eso no está entrando el potasio hacia la célula, ¿no? Entonces hay que regular un poco. Esa es la acidosis, que existe poco potasio dentro de las células. ¿Sí? Algo está pasando y ha llegado a esa acidosis metabólica, que es la acidosis metabólica y la hipocalemia. Que expliquen eso, chicos, ya han hecho el caso. Para mí, desde la parte de histología. Que investiguen esa parte. ¿Qué es la hipocalemia y por qué se produce acidosis? Porque todo lo demás describe cómo llega a producirse en la acidosis metabólica, ¿no? Y esa sería mi pregunta. Con hueco aniónico y cloro anormal debido a la retención de ácidos orgánicos de origen desconocido acompañada de hipocalemia. Esa parte es clave. Parece ese hueco aniónico puede ser normal para las primeras fases de la intoxicación y la ausencia de acidosis metabólica no excluye el diagnóstico, ya que puede presentarse transcurridos 2 días. Entonces puede que no exista acidosis metabólica, pero que sí hay una hipocalemia, ¿no? Después de 2 días y existen metalonemias elevadas. Entonces en la parte clínica tampoco es tan definitivo. Pero si nosotros vemos en este paciente que existe acidosis metabólica, ya me hace sospechar, ¿sí? Y también la hipocalemia. Y obviamente este paciente, ¿cómo va a estar? La parte clínica. Yo sé que son chiquititos, pero ¿cómo va a estar? ¿Estará bien? Va a estar agitado, va a estar disnéico, no va a poder respirar. Y obviamente su cuadro clínico seguramente les presenta así, ¿no? Sin soplo blando depresible, midriasis media, nistagmo horizontal con componente rápido izquierdo, pares craneales, no déficit motor, sensitivo, boca séptica, no signos meningios, pero sí está empezando está con visión borrosa, con somnolienta, con marcha inestable, está hipocalémico pues su paciente, entonces hay que corregir la acidosis. Obviamente incluso esta corrección lo hace el médico internista, o lo hace el médico de emergencias, o lo va a hacer el médico terapista, hablando ya en la parte de atención propio del paciente. No tienen que corregir. ¿Cómo se corrige el potasio? Se van a aprender cuando sean de esas especialidades. Pero que ustedes a estas alturas del partido expliquen esto para mí, que este paciente ha tenido este diagnóstico. Acidosis metabólica, busquen cómo sale la acidosis metabólica y acompañada de hipocalemia. Y les va a dar ese cuadro clínico, por ejemplo. Que expliquen un poquito de eso para histología es suficiente. Yo no les pediría más. Lo demás es más bioquímico. Cuando estén en bioquímica, este caso les va a ayudar bastante. No sé si he respondido a tu pregunta o a tu duda o les he podido ayudar. Sí, doctora, gracias. Ya, entonces, ahora no se olviden que tiene que ir el caso en relación a bioseguridad. Eso, doctora, la verdad es que como le digo, estoy confundida, varios compañeros igual, y como que los casos clínicos que nos dan hay que relacionarlos con bioseguridad y con lo que vayamos a avanzar en las distintas materias de la semana. ¿Cómo podríamos relacionarlo con bioseguridad? Una compañera me mandó un mensaje viendo la manera de un tratamiento general, pero yo creo que eso iría más a un primeros auxilios, por ejemplo. Ya, en la Y primera parte dice, el metanol es un alcohol utilizado como disolvente en la fabricación de pinturas, cosméticos, todo. ¿Tú crees que en estos lugares no hay bioseguridad para que no pase esto? Alcohol de quemar, aproximadamente desde 8 horas, visión borrosa. ¿Cómo habrá llegado a eso este paciente? Quizás estaba trabajando, ¿no?
porque le ha pasado a través de la piel. Piel también pueden decir por qué a través de la piel ha absorbido, se ha contaminado, se ha intoxicado. Cualquiera nos puede pasar. Entonces, para eso tenemos que tener ciertas barreras de protección, utilizar los equipos adecuados, que haya identificación para que no pueda ocurrir este tipo de accidentes, porque este es un accidente. ¿Sí? Existe como brotes epidémicos, dice, por ejemplo, que han estado trabajando. ¿Qué es el metanol, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿En qué tipo de fábricas? ¿En qué? ¿Y cómo tendrían que tener cuidado para manejar el metanol? Esa sería mi pregunta de bioseguridad. ¿Qué fábricas? Ahí les dice pinturas, cosméticos, material fotográfico, textil. Para todo utilizan el metanol, pero estas instituciones o estas fábricas deberían tener mucho cuidado para sus trabajadores. Eso se llama seguridad industrial. ¿Habrá existido? No. Por eso es que este paciente ha terminado así. No hay una dosis intoxicado. Entonces, en bioseguridad va a evitar eso. Ahora vamos a ver algo más general de bioseguridad después, ya en la Ya, siguiente entonces, sesión. doctora, es que por lo que la anterior clase nos dio, no me acuerdo qué doctor, un pantallazo de bioseguridad. Entonces, yo creí que esto lo tendríamos que relacionar al área de salud, ya que la bioseguridad es, pues, relaciona al área de salud. Pero entonces, lo que usted me dice es que tendríamos que averiguar cómo se protegen los trabajadores que trabajan con metanol o en esta empresa, ¿verdad? No, no nosotros como Claro, médicos, cómo nos protegeríamos del paciente, por ejemplo, sino cómo el paciente debería también. haberse protegido. Claro, ambos puede ser. Como tú te proteges del paciente, siempre vas a aplicar bioseguridad, porque si no te vas a infectar de cosas en el hospital. Sí. Y también, como todo trabajador, también trabajas en un hospital, en una empresa. Y todo trabajador tiene que tener su bioseguridad donde trabaja. Ese es el punto. Ah, ya, perfecto. Gracias, doctora. Entonces, todo se relaciona, chicos. Ahora, embriología, no sé, eso ya es otro cantar, no sé. Eso ya verán con su docente de embrio. Y bueno, bioseguridad también vamos a ver algo conmigo más tardecito. El siguiente caso clínico, hasta que se corte esta sesión y después ya saben, les vuelvo a enviar el link. ¿Ya? Doctora, ¿puedo hacerle una pregunta sobre nuestro caso clínico? Sí, claro que sí. Soy de grupo 1. ¿Cuál es tu caso? Bueno, como estábamos hablando de los viejitos, el dengue Dengue. neonatal. Ya. Como estábamos hablando un poco de los tejidos y la sangre, pues sobre las pruebas serológicas, en nuestro caso nos da el dato de que tanto la madre y bebé se hacen las pruebas serológicas de IgG e IgM. Y queríamos saber cuál es la diferencia de esto de la inmunoglobulina de IgG e IgM en las pruebas serológicas, doctora. Sí, IgG. Ya, la IgG es siempre infección crónica. Quiere decir que ya ha tenido en algún momento dengue. IgM, para cualquier enfermedad, es infección aguda. Quiere decir que está cursando en ese momento con la enfermedad. ¿Tu paciente tenía IgM positivo y IgG negativo? Es que tu paciente está cursando con la enfermedad. Lo mismo para el COVID, ¿no? Si les hacen serología es para ver esto, ¿no? Un paciente que ya se ha enfermado con COVID le va a salir IgG positivo. Un paciente que nunca ha tenido no va a tener ni IgG ni IgM. Y un paciente que está ahorita con COVID, está cursando, le puede salir la IgM positivo para cualquier enfermedad. Ahora, ¿cómo relacionan el dengue con histología? Y eso que es antiguo esto, ¿no? Del 2010 al 2022 el dengue está aquí en tu casa, en Cochabamba. Dengue autóctono, que es lo que llaman los epidemiólogos.
¿Qué les Y interesa doctora, de demo? en IPS, pues, En IPS. ¿para con histología, demo. doctora? ¿O en Para sí, histología general? veremos. Para histología veremos. Porque para histología e IPS les tengo que colaborar. Para histología, ¿qué les llamaría la atención? Sería ¿Mm? más en base